Saludos, muy buenas noches y bienvenidos una semana más a nuestro En Detalle. Hace tan solo unos programas les hablábamos, como ustedes recordarán, de Arcelor, una de las empresas más importantes de Asturias y ahora en serios riesgos de recortar su producción. Junto con Arcelor hay otra pata importantísima de la economía asturiana que es la minería. Una minería que está sentenciada a muerte, dicen los sindicatos, con los últimos recortes del Gobierno nacional. Vamos a hablar hoy de este asunto, en principio ofreciéndoles un reportaje que nos habla de las diferentes vertientes que tiene la minería en Asturias, tanto la vertiente sindical, con importantísimas movilizaciones en torno a la minería, como la económica y, por supuesto, la siniestralidad que tiene también este sector. Pero además tendremos una entrevista también con Maximino García, que es el responsable de industria de Comisiones Obreras, para que nos hable de si realmente está la minería sentenciada de muerte. Todo ello se lo ofrecemos en nuestro detalle de hoy, que comienza en este momento. Asturias, verde de montes y negra de minerales. Así empieza el poema de Pedro Garfias, poeta de la generación del 27 que popularizó el cantante Víctor Manuel en su célebre canción. Y es que hablar de Asturias es hablar del negro carbón que, absolutamente enraizado en la sociedad asturiana, le ha dado muchas jornadas de gloria, pero también otras tantas de luto. Referirse a la minería del carbón en España es pensar en Asturias, porque esta región durante más de 2 siglos ha aportado entre el 50 y el 70% de toda la producción nacional de hulla. Más que simplemente eso, la minería en Asturias, de nuevo en lucha al verse más amenazada que nunca, está plagada de movilizaciones y manifestaciones de todo tipo. De hecho, la huelga minera de Asturias de 1962 fue la primera gran huelga obrera durante el régimen de Francisco Franco en España. Desde la muerte de Franco, las movilizaciones mineras no han cesado, por razones laborales, políticas y sobre todo económicas. Los mineros siguen siendo en muchos casos la vanguardia de la llamada lucha obrera, con huelgas históricas que en algunos casos duran hasta 3 meses. Muchos asturianos conocen bien lo que es quedar aislados sin poder salir de la región por el corte de autopistas de las protestas mineras a pesar de la intervención de los antidisturbios. Muchas de estas movilizaciones tienen que ver con el declive de este sector y con decisiones políticas duras que no siempre han logrado los beneficios prometidos para las comarcas mineras. Pero la minería, que antaño dio de comer a miles de familias en nuestra región, también les vistió de luto en muchas ocasiones. Aunque es cierto que la seguridad laboral en este sector ha aumentado ostensiblemente, los últimos accidentes se producían en 2009 en Degaña y en el año 2011. Antes, sobre todo en la década de los 80 y los 90, se registraron sucesos en los que en un mismo accidente quedaban sepultados hasta 4 mineros en un mismo pozo. El motivo del actual declive de la minería, es cierto, es que algunas no son rentables, pero también influyen decisiones sobre una política energética que no acaba de estar clara, pese a la importancia de contar con minerales como la hulla, capaces de producir energía para evitar una excesiva dependencia del petróleo. Las explotaciones mineras en España han experimentado durante las últimas décadas varios altibajos económicos, a pesar de la demanda creciente de las materias primas que de ellas se extraen. La crisis financiera, el desempleo, el cambio de estructura en la generación de energía eléctrica o la preocupación por la sostenibilidad medioambiental han contribuido a esta deriva. La Unión Europea decidió en el 2010 permitir las ayudas a las minas de carbón no competitivas hasta el 2018, tal y como le reclamaban España y Alemania. Fue una prórroga al plazo que vencía ese año. Así, en España está ahora vigente el denominado Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón, pactado entre los sindicatos, el Ministerio de Industria y las empresas asociadas del carbón, pero solo rige hasta el año 2012. Para después no hay nada establecido y las negociaciones para su continuidad están siendo difíciles. Los recortes por la crisis complican aún más la situación y han provocado las últimas movilizaciones. No es solo el futuro de las minas lo que preocupa, también el de los prejubilados mineros, muchos con menos de 50 años y que reciben pensión.
El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras cuenta con una dotación de 358 millones de euros, 330 millones menos que en el 2011. La mayoría del dinero es para las prejubilaciones de los trabajadores. Un dinero que en algunas ocasiones también ha peligrado, provocando el encierro de mineros prejubilados en minas, ayuntamientos y otros edificios de varios concejos asturianos. Las comarcas mineras sin la minería van muriendo, sin empleo ni futuro para los más jóvenes. Los fondos mineros, fundamentales para estas comarcas afectadas por los cierres masivos de empresas y de minas, tienen como objetivo fijar población, crear empleo y dar un futuro económico a las cuencas. Sin embargo, la mala gestión de los mismos, en muchos casos por anteriores gobiernos regionales, y la decisión del actual gobierno nacional de recortarlos, hacen que en muchos casos se conviertan en papel mojado. Para los sindicatos, el carbón es un sector necesario y puede ser competitivo. Quemar carbón, petróleo o gas para producir electricidad tiene un severo impacto ambiental. Las emisiones de CO2 están creciendo mucho y el carbón es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Las nuevas tecnologías ayudan a moderar estas emisiones y pueden hacer que el futuro del carbón sea posible. Ese es el clavo al que se agarran muchos en una región que ama y odia el carbón, que tantas veces le ha dado vida o riqueza y otras tantas muerte o miseria. Acaban de ver ustedes ese reportaje que les hemos elaborado con imágenes, algunas de ellas se remontan a 10 años atrás, de la minería en Asturias, un sector que no puede estar más enraizado con nuestra región, y unas protestas, las de la minería, a las que los asturianos probablemente estamos ya acostumbrados y que suelen ser desde luego bastante importantes, bastante reconocidas. Hoy hemos querido ocuparnos en este programa en detalle de este asunto, por su historia, porque desde luego tendría mucho que contar remitiéndonos a años atrás, y porque además hoy por hoy actualmente la minería, y no sé si el invitado que hoy tenemos con nosotros me va a corregir, pero creo que no, está sentenciada a muerte, y eso es sumamente grave para una región sobre todo como Asturias. Quizá en otro sitio no lo entiendan tanto como se puede entender aquí este tema. Hablamos con Maximino García, es el secretario general de la Federación de Industria de Comisiones Obreras. Mino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Como bien comentabas, preocupado, fundamentalmente porque de nuevo la historia se vuelve a repetir, ¿no? Y además se vuelve a repetir de una manera, yo creo que escandalosa, donde claramente un gobierno pues está poniendo, como bien comentabas en la introducción, en peligro de muerte el sector de la minería, ¿no? Por tanto, bueno, creo que para estar preocupado, y no solamente yo, sino creo que en este caso todas las comarcas mineras y allí donde tienen implantación, en este caso Asturias en general, creo que esa preocupación debe de ser, que debe estar en todos nosotros. Esto de que la minería está en sentencia de muerte, quizá hemos visto el reportaje, se veían imágenes de protestas, de situaciones que ya habéis vivido, y muchas en este sector de la minería, y quizá esto de que está en riesgo de extinción lo hemos oído tantas veces que no sé si esta vez tiene algo de diferente con las anteriores ocasiones. Hombre, yo creo que tiene una diferencia importante, ¿no? Lo primero, no estamos negociando ningún plan de futuro ni ningún plan de cierre, estamos inmersos todavía en un plan que teníamos suscrito con el gobierno, con el anterior gobierno, claramente de que finalizaba el 31 de diciembre de 2012, y por tanto no era necesario tener ningún sobresalto en este momento, más allá del que podría ser la situación generada en el marco de la Unión Europea ante la finalización de las ayudas a 2018. Por lo tanto, yo creo que en este caso sí es un caso singular, un caso donde claramente el gobierno, amparándose en una situación pues claramente de coyuntura económica difícil, igual que en el resto de las medidas que está poniendo en marcha, las cuales no podemos estar de acuerdo bajo ningún concepto, fundamentalmente porque estamos hablando solo de unas medidas regresivas, que claramente es la contención de gasto, y por lo tanto bueno, no está contribuyendo pues en ningún momento a lo que es la generación de empleo, que creo que debe ser el objetivo. Y en este caso, pues el sector de carbón, como digo, amparándose en esa situación, pues está planteando en presupuestos generales de 2012 un recorte en torno al 60% de las ayudas al funcionamiento. Por lo tanto, yo creo que la novedad está ahí, ¿no? Que no estamos ante una negociación, sino estamos ante un claro incumplimiento por parte del actual gobierno en lo que significa la columna vertebral del actual plan, en el plano sectorial, y también pues con la supresión de entre 800.000 millones de euros de fondos que realmente en este momento pues está quitando Asturias, ¿no? Lo que eso pues yo creo que es un tema lo suficientemente grave para que realmente no solamente nos quedamos con el tema sectorial, sino que en este momento el plan pasa por una de sus peores fases,
y donde, bueno, pues si no se cambia o no cambia la actitud del gobierno, difícilmente vamos a poder estar hablando de un nuevo plan por encima del horizonte de 2013, sino que la gran mayoría de las empresas posiblemente no lleguen a 31 de diciembre del año en curso. Eso iba a preguntarte. Con estos recortes y con la decisión, las decisiones que se toman en Europa, ¿estamos hablando de qué fecha de caducidad para la minería asturiana? No, yo creo que en este momento hay que diferenciar dos temas totalmente diferentes. La decisión del marco comunitario marca que las ayudas al carbón a empresas deficitarias no pueden sobrepasar el 2018. Yo creo que en este momento hay que diferenciar claramente esa parte, con la cual no estamos de acuerdo, pero ahora es una decisión pura. Hasta el 2018. Exactamente. Ahora es una decisión pura y dura del gobierno, en la cual en presupuestos, como decía, no cubre lo que es las ayudas al funcionamiento, algo que nunca se preveía en el marco del anterior gobierno, y yo creo que tampoco nadie nosotros esperábamos esta situación, porque en este momento la cantidad que puede costar el sector de la minería puede estar en las ayudas al funcionamiento en torno a los 300 millones de euros, de los cuales yo me atrevo a decir que no solamente los 300, sino por encima, al final vuelven a revertir en el gobierno, desde el punto de vista de impuestos de sociedades de las empresas y también desde el punto de vista de la contribución con Hacienda de los propios trabajadores. Por lo tanto, no encuentro ninguna razón al día de hoy por la cual el gobierno esté haciendo este planteamiento, al no ser que creo que es el que realmente el gobierno está planteando, que no tiene ningún tipo de intención de seguir defendiendo el sector del carbón en este país. Yo creo que eso es claramente lo que está aconteciendo, y de ahí el que, bueno, pues esté tomando esta medida, ¿no? ¿Es un problema del actual gobierno o anteriores ejecutivos defendieron correctamente el carbón? No, yo creo que, bueno, nosotros públicamente manifestamos que esto hay que diferenciar, ¿no? Si hablamos de que las ayudas en este momento estén limitadas a 2018, es un problema del Ejecutivo anterior, y donde también cabe recordar claramente pues la actitud que mantenía el Partido Popular, donde en aquel momento en la oposición pues claramente criticaba la actitud del gobierno socialista, en el cual entendía que había que haber hecho otro tipo de movimientos para intentar sobrepasar la barrera, no de 2018, sino de que las ayudas no estuviesen ligadas solo y exclusivamente al funcionamiento, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que cada uno tiene que pagar sus consecuencias, ¿no? El anterior, creo que en las elecciones pues fueron un claro reflejo, no solamente por lo que aconteció en el sector del carbón, sino en el marco de relaciones laborales en este país, y yo creo que el actual va por la misma senda, aunque con una mayoría absoluta claramente legítima, pero que realmente la puede perder. No es un compromiso de por vida, y por tanto nosotros en este momento creemos que el gobierno está en la senda claramente equivocada, y donde, bueno, vamos a contribuir a que realmente la sociedad realmente conozca cuál es el verdadero parecer del Partido Popular, no solamente en el sector de carbón, sino en todo lo sectorial, pero centrándonos en el actual, claramente no tiene ningún tipo de intención, por mucho que quieran los políticos, no solamente asturianos del PP, plantear que siguen defendiendo el carbón. Yo los emplazaría claramente a que dejen de engañar a la sociedad, a que realmente no sigan engañando al pueblo, donde claramente tienen una cara en Asturias y tienen otra cara en Madrid. En Asturias se están planteando fundamentalmente los que representan al Partido Popular, que siguen apostando por el carbón, pero sin embargo cuando vas al gobierno central son brazos de madera y claramente votan en bloque. Por lo tanto, hombre, yo pediría más sensatez. La política no puede ser aquello donde vale todo. Creo que tiene que llegar un momento en que ese tipo de políticos deben de desaparecer claramente del arco parlamentario, porque no están haciendo ningún tipo de favor a este país. Hagamos un poco de historia. ¿Por qué tiene que estar subvencionado el carbón? Pueden preguntar algunos. Bueno, el carbón en este momento está subvencionado fundamentalmente por la relación venta térmica. Aquí está todo ligado a lo que es un plan energético nacional, que por desgracia llevamos muchos años en este país sin que el gobierno afronte un plan energético real, y por lo tanto, bueno, pues las centrales eléctricas siguen manejando, y además digo, cuando siguen manejando con todas lo que significa manejar no solamente los intereses desde el punto de vista de sus empresas, sino también de colectivos o de lobbies que claramente tienen grandes inversiones en otros, como pueden ser renovables u otras, y donde claramente, bueno, en este momento están planteando unos precios ridículos desde el punto de vista de que, bueno, pues el carbón al final, esa es una de las razones que tiene que estar subvencionado, y también en comparación con lo que es el carbón de importación, pero también teniendo en cuenta que el carbón de importación tiene un lastre, y cabe recordar que en el año 2008 el precio del carbón de importación estaba claramente por encima del carbón nacional. Puede acontecer que en el futuro, si al final el sector del carbón se destruye en este país, nos encontremos produciendo energía eléctrica con carbón de importación,
con un precio muy superior al que en este momento estamos teniendo. Por lo tanto, yo creo que es una torpeza política muy clara el que en este momento un sector que es propio, que realmente es el único recurso que tenemos autóctono, pues nos desprendamos como en esa facilidad como en este momento parece que el Partido Popular está dispuesto a hacer. ¿Tiene futuro el carbón? ¿Hay yacimientos, hay posibilidades de seguir explotando este sistema energético, este recurso energético, no? Bueno, yo creo que las inversiones que se están haciendo en este momento en las dos vías, una sobre todo desde el punto de vista de la combustión limpia, claramente apuesta porque el futuro del sector debe de estar pues de manera inmediata haciendo compatible lo que es el precio con las emisiones. Y por otra parte, las grandes inversiones que están haciendo las empresas mineras, eso apunta a que realmente el yacimiento pues es de largo recorrido. Cabe recordar que en este momento en Asturias hay 2 yacimientos del grupo Vitoriano Alonso que en principio, bueno, pues estamos hablando de unas reservas que pueden superar tranquilamente los 30 años. Por lo tanto, futuro existe y además estamos hablando de un futuro que yo creo que no es muy lejano. Y sobre todo porque si tenemos en cuenta la evolución de cómo están generando los precios, pues claramente yo creo que puede ser competitivo si en un momento dado podemos estar hablando de que no existe penalización desde el punto de vista de combustión de emisiones de CO2 a la atmósfera. Y además, cuando en este momento fundamentalmente China y otros países como Estados Unidos claramente están planteando el hacer inversiones en la reapertura de yacimientos, me imagino que no sea ningún tipo de torpeza, sino que realmente están viendo que en un periodo no muy largo de tiempo realmente el carbón va a seguir jugando un papel importante en la generación de energía. Y bueno, yo creo que una vez más en España vamos contracorriente, ¿no? Las decisiones políticas todo apuntan y cuando los demás apuestan por un sector, pues aquí realmente vamos contracorriente y estamos planteando lo contrario. ¿Cuánta gente depende en Asturias de la minería? En Asturias de la minería en este momento directamente podemos estar hablando en torno a 3.500 personas fijas de empresas. Ahí hay que añadir claramente a la gente de las subcontratas y además también pues un número muy importante de trabajadores de otras empresas que trabajan fundamentalmente para la materia prima de las explotaciones mineras. Por lo tanto, me atrevo a decir que si a nivel del Estado el otro día se valoraba por en torno a los 30.000 trabajadores los que podría afectar, pues Asturias en este momento estaríamos en torno entre los 15.000 trabajadores que todavía de una u otra manera se podrían ver afectados por este cierre dramático que, como digo, el Gobierno pretende hacer, pero que estoy convencido de que una vez más vamos a tratar por todos los medios de que no sea así. Ese número, esa cifra ha ido reduciéndose paulatinamente desde hace años, ¿no? Sí, bueno, yo creo que salíamos de una plantilla, hay que recordar que UNOSA incluso superaba los 25.000 trabajadores. En este país, hasta 31 de diciembre de 2012, teníamos acuerdos de cómo iba a ser la reestructuración del sector en este país y además claramente buscando, pues eso, una alternativa al monocultivo de carbón. Esa se trunca también en este momento, por lo tanto, bueno, yo creo que lo que está claro es que el Gobierno debe de, por lo menos, dar marcha atrás al planteamiento y tener claro que bueno, esta política es una política claramente equivocada en la cual bueno, pues el sector de carbón debe de seguir jugando un papel, cada día menor seguro en el mix energético nacional, pero que en el momento que nos desprendamos de él estamos abocados al fracaso. Si el petróleo sube, sigue subiendo e incluso escasea, como dicen algunos expertos, un recurso válido debe ser el carbón, ¿no?, para producir energía. Lo comentábamos, yo creo que todos los países son conscientes de esa realidad, ¿no? Estamos hablando del problema de la energía nuclear, estamos hablando del problema del petróleo y bueno, pues yo reconozco que en esta región las explotaciones está claro que son más dificultosas que posiblemente en el resto de los países de la Unión. Pero eso no significa que el carbón español no sea competitivo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que además si estamos hablando de que de una vez por todas deberíamos también no solamente pensar desde el punto de vista competitivo del carbón, sino también de tratar de llevar más allá de las fronteras de este país que las condiciones de trabajo de la gente de la minería deben de ser similares a las españolas. Eso es un hándicap claramente que está ahí. Estamos viendo, por desgracia, los accidentes que se están dando fuera de este país, donde claramente, bueno, pues que a veces que un sector sea competitivo o no, pues tiene otros factores de riesgo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el carbón español podría estar en igualdad de precios al resto de los carbones, siempre y cuando realmente las condiciones también estuvieran siendo similares. Y nosotros apostamos por eso. No apostamos por que España sea similar a China o al resto de países con verdaderas dificultades, sino todo lo contrario. Por cierto, que eso mejoró ostensiblemente, ¿no? La situación en la que trabajan los mineros evolucionó positivamente en los últimos años de forma clara, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que eso es una apuesta no solamente sindical, sino es una apuesta claramente también empresarial, donde al final, bueno, debemos de tener un sector que sea lo más seguro posible, siendo conscientes de la dificultad que eso conlleva en un sector como la minería, pero bueno, al día de hoy es cierto que la inversión en materia de seguridad fue importante y por lo tanto, bueno, es algo que al día de hoy parece que el gobierno del Partido Popular no le importa, porque la partida que venía siendo habitual también en materia de seguridad al día de hoy es cero, ¿no? Por lo tanto, bueno, es algo a tener en cuenta, ¿no? Sobre todo yo creo que si estamos avanzando en esa materia me preocupa, ¿no? Que un gobierno como el actual claramente, pues en partidas tan importantes como esta, realmente las elimine con el riesgo de la precariedad en la cual estamos inmersos en este país. Hablábamos antes de una sentencia, de una espada de Damocles pendiente sobre la cabeza de la minería, tanto privada como pública. Ahí no hay posibilidad de selección, ambas están en la misma situación, ¿no? Bueno, yo me atrevo a decir que al día de hoy no hay ninguna situación que favorezca ni a una ni a otra parte. De hecho, nosotros estamos hablando de minería pura y dura, porque estoy convencido que una sin la otra no tiene ninguna posibilidad de transitar a lo largo del tiempo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es algo que la sociedad debe de saber, fundamentalmente en Asturias, donde el peso de la empresa pública sigue jugando, o debería de seguir jugando un papel importante, pero teniendo claro que no va a poder transitar de ninguna de las maneras si la empresa privada se va al cierre o viceversa, ¿no? Yo creo que en este momento los trabajadores del sector lo tenemos claro y los sindicatos también lo tenemos tremendamente claro, que el sector o se defiende en su globalidad o realmente yo creo que en este momento estaríamos abocados al fracaso. ¿Hay algún pozo que esté casi el primero, podríamos decir, en esa lista? ¿O? No, ahora mismo, si la situación no revierte, yo me atrevo a decir que no habría ninguno que tuviese posibilidades de salir por encima, me atrevo a decir, que del último trimestre del año en curso. Porque las ayudas, ahora mismo las empresas, uno, no están percibiendo las ayudas del año en curso, y dos, estaríamos hablando que a partir del segundo semestre, de inicios del segundo semestre, estarían entrando en pérdidas. Por lo tanto, una empresa que entra en pérdidas claramente no va a tener continuidad. Cualquiera podría razonar que, bueno, estamos en una situación económica como la actual y no hay dinero, no se puede mantener algún tipo de ayudas y subvenciones, y contra eso, ¿qué se puede hacer, no? No, yo creo que aquí tenemos que lanzar un mensaje claro. No solamente estamos hablando de la defensa del sector, nos equivocaríamos. Yo creo que los mineros durante muchos años claramente demostraron una solidaridad importante, y hay que recordar los últimos planes donde al final las partidas más importantes fundamentalmente iban destinadas a reactivación, con la idea de intentar buscar un empleo alternativo a la sociedad, a los trabajadores, hombres y mujeres, en este caso no solamente a las comarcas mineras, porque hay que tener en cuenta que las infraestructuras no solamente se realizaron en el ámbito de las comarcas mineras. En el caso de Asturias, la gran mayoría de las infraestructuras tuvieron eco en una parte importante de la región. Por lo tanto, que en este momento pueda haber gente que ponga en duda las subvenciones, creo que sería, como siempre, un error desde el punto de vista personal, desde el punto de vista local, donde al final, si entramos en esa disyuntiva, sería discutible todo de cara a futuro. Por lo tanto, yo lo que lanzo un mensaje es que ahora mismo, como digo, esa subvención revierte de nuevo en el gobierno a través, como decía, de impuestos de sociedades, del propio IRPF de los trabajadores, y sobre todo porque tenemos que tener una mirada mucho más lejana de lo que es lo propio nuestro del día a día, que es que realmente el precio de la energía va a marcar claramente el desarrollo industrial de un país, y ese puede estar lastrado si el sector de carbón desaparece. Yo creo que eso es lo que debe pensar la sociedad y no solamente quedarse exclusivamente en el ámbito de lo que es el día a día de una posible subvención, que, como digo, en este momento, si hablamos de subvenciones, posiblemente sería un error, lo cual yo pretendo no caer, porque creo que todo aquello que en este momento está subvencionado es que realmente necesita esa subvención, y además creo que son sectores estratégicos y que un país claramente tiene que definir cuáles son esos sectores estratégicos, fundamentalmente no solo la minería, sino lo que está aconteciendo con la sanidad, con la educación. Creo que son los pilares de desarrollo de un país. Si ponemos eso en duda, seguramente nos estaríamos equivocando. Esos fondos mineros utilizados para buscar una alternativa laboral a la gente cuyas minas se van cerrando, ¿han fracasado? ¿Han sido una solución? ¿Se han gestionado adecuadamente? Yo creo que hay que ser realistas, ¿no? Yo creo que una parte importante de los recursos se utilizaron de manera adecuada. De hecho, yo creo que un ejemplo claro lo tenemos ahí. Solamente hay que ver cómo cambiaron fundamentalmente las comarcas mineras. Eso no significa que haya una responsabilidad clara del anterior gobierno, sobre todo porque no fue capaz
de utilizar los recursos pendientes en tiempo y forma. Creo que es un debe del gobierno saliente, donde claramente en este momento que la medida que está tomando el gobierno actual de suprimir pues los 800.000 millones de euros, si el anterior gobierno hubiese tenido la visión clara de poner en marcha esos recursos, hoy sería una cantidad claramente inferior y el problema sería menor, ¿no? Por lo tanto, hay que reconocer que una parte importante de la gestión no fue la acertada y donde fundamentalmente creo que no fue acertada, uno, por la visión de gobierno de no tener claramente definido cuáles eran las necesidades de esta región, y segunda, porque creo que una vez más, sobre todo, se trató de utilizar los fondos mineros desde el punto de vista partidista, desde el punto de vista de ayuntamientos, de gobierno regional, como digo, administraciones, indistintamente de cuál en cada momento y tocase gestionar un proyecto. Creo que eso fue un error muy importante y espero que de cara a futuro, si tenemos la posibilidad, que lo veo difícil, pero bueno, lo vamos a intentar de volver a hablar en el futuro de partidas en esta orientación, está claro que hay que intentar modificar la actitud de la gestión, porque si no podríamos poner en duda si esto es rentable o no. Ya digo, creo que fue rentable, creo que se creó empleo en relación a fondos mineros, lo que pasa es que también fue a coincidir en un momento crítico, donde claramente pues esas empresas que estaban empezando a servir de desarrollo alternativo, claramente se vieron lastradas por la situación económica. Pero bueno, eso no significa el reconocer que una parte importante, desde mi punto de vista, se utilizaron de la manera correcta. En estos días se está viviendo de nuevo una serie de jornadas de huelga. Desde luego, las huelgas en la minería siempre son sonadas en Asturias. Los asturianos estamos ya casi acostumbrados a verlas, pero no dejan de ser noticias siempre, ¿no? Bueno, yo creo que debería de ser algo a seguir, ¿no? Cuando digo a seguir, porque si en este momento estamos todos reconociendo que estamos sufriendo un recorte de prestaciones, de condiciones laborales similar a hace 30 años, pues por desgracia el que las movilizaciones las tengamos que llevar a efecto no es una opción que a nosotros nos guste, es que nos están obligando. Por lo tanto, me gustaría que realmente el resto de sectores pudiésemos tener un nivel de sindicalización tan importante como la minería y seguramente estaríamos hablando de una política diferente. Creo que hay que hacer un llamamiento claramente a la sociedad en que ante una agresión como la que estamos sufriendo la clase trabajadora no nos queda más remedio, una vez que el diálogo social se rompe, que tomar la alternativa. La alternativa es difícil, la tenemos en la calle, no nos gusta, faltaría más, el objetivo no es la huelga, no es la movilización, el objetivo siempre está en el diálogo, en intentar buscar salidas a los problemas, pero en este momento la actitud del gobierno intransigente está claro que nos está obligando y espero que una vez más las movilizaciones de la minería realmente puedan marcar sobre todo una historia de nuevo, donde la sociedad civil asturiana realmente nos hacemos en pie de guerra ante una política claramente regresiva, que lo único que está haciendo es machacar a la clase trabajadora. ¿Lo entienden, creéis, los asturianos, el resto de sectores, los trabajadores o no trabajadores? También mucha gente que hay en el paro que se encuentra con una carretera cortada, por ejemplo, con una movilización en el centro de Oviedo. ¿Creéis que lo entienden? Hombre, yo creo que la gente, el primer impacto, pues a veces es de repulsa, ¿no? Pero bueno, yo creo que la gente tiene capacidad de análisis suficiente y que entiende que estamos defendiendo no solamente los intereses de los mineros, sino los intereses de una región, ¿no? Si alguien no entiende eso, la verdad que entonces el alcance de miras no es muy importante y posiblemente esté abocado quien empiece de esa manera al fracaso. Nosotros nunca, como trabajadores y además como sindicalistas, está claro que no solamente apoyamos cualquier tipo de movilización, sino que cuando nos vemos inmersos en una circunstancia similar por otros sectores, no solamente no hacemos confrontación, sino que si podemos, claramente apoyamos. Creo que es el arma que en este momento nos queda a los trabajadores y por lo tanto, hombre, entre nosotros, que no seamos quienes estemos planteando esa posibilidad de repulsa que creo que no es justa. Por último, el reciente gobierno regional constituido, no sé si puede serviros de ayuda, es un tripartito y parte del mismo, al menos UPyD lo ha dicho claramente, no está por que las subvenciones continúen a la minería, ¿no? Bueno, va a ser dificultoso, ¿no? Como bien comentas, hay una acción política que en este momento, bueno, pues cree que la minería no debe tener futuro. Yo creo que se equivocan claramente si piensan que en esta región, como Asturias, pues podemos vivir de los servicios y del turismo, pues realmente no sé qué futuro nos espera a los asturianos, por lo tanto no puedo, bajo ningún concepto, coincidir en este planteamiento. Pero bueno, hay una mayoría indistintamente, en este caso, de otras opciones políticas que me imagino que estarán a la altura, o al menos eso quiero pensar, ¿no? Que estén a la altura de las circunstancias, porque, como digo, no son los intereses de los mineros, son los intereses de una región y el nuevo gobierno yo creo que tiene la obligación de mirar por los intereses de esta región. Y esta región sin industria no vive. La minería es una parte de la industria,
pero también hay otra industria que está en este momento pues tocando, llegando a una situación muy delicada y por lo tanto igual creo que es el momento de que este nuevo gobierno dé un impulso fundamentalmente a lo que debe de ser un sector, y no estoy hablando del sector de minería, un sector industrial en el cual debe de tener cabida la minería, que realmente siga siendo la base fundamental de la economía de esta región. Espero, deseo, y bueno, pues veremos en los próximos días si realmente esto es así o no. En detalle de hoy hemos querido hablar de este asunto, de la minería, haciendo historia de la misma, tan ligada, tan enraizada con Asturias, decíamos, pero sobre todo porque además en el momento de emitir este programa se están llevando a cabo 4 días de huelga, que no sé ya por último, Mino, si consideráis que va a servir para cambiar algo en el gobierno central. De momento parece que hay convocado una reunión, que os han llamado a una reunión, ¿no? Sí, tenemos una convocatoria para el día 29, nos sorprende, pero bueno, como no puede ser de otra manera, está claro que asistiremos a esa reunión. De momento vamos a seguir con las movilizaciones de hoy y mañana, del 30 y 31, y bueno, si el día 29 realmente el gobierno tiene algo que ofertar a los sindicatos, que espero que así sea, porque si no, posiblemente esta convocatoria lo que nos haga, si no hay una salida a la problemática real que estamos viviendo, pues posiblemente esto lo que haga será pues que realmente tengamos que ir mucho más allá de lo que está previsto. Pero bueno, como siempre, vamos a ser optimistas. La idea es solventar, como digo, un sector en su globalidad, sector y reactivación, y con un objetivo claro. No cesaremos el 31 si realmente la situación sigue siendo la misma, porque, como bien comentabas al inicio de la entrevista, posiblemente esta sea una situación límite, nunca vivida en este sector, ante una situación como la que estamos, y por lo tanto vamos a estar dando la batalla hasta el último momento sin ningún tipo de duda. Maximino García, el secretario general de la Federación Industria de Comisiones Obreras, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este En Detalle. Pues muchas gracias a vosotros, sobre todo porque podamos claramente expresar a través de este medio, al cual reconocemos y damos las gracias, la posibilidad también, ¿no?, de expresar lo que pensamos a la sociedad asturiana. Muchas gracias. Y casi tan clásico, tan enraizado, decíamos, con la sociedad asturiana como la minería, es lo que les vamos a mostrar ahora y que rescatamos también de nuestro archivo. Como siempre, ya saben que nos despedimos con las clases de asturiano de Chema Vega. Eso pone el punto y final un día más a nuestro En Detalle. Gracias, buenas noches y hasta la semana que viene. Una vez oyeron lo de Pinín. Lo de Pinín, sí, sí. ¿Qué es eso de Pinín? Pinín, bueno, pues Pinín es un niño asturiano que voló en una madreña. ¿Y cómo se llamaba la madreña esa? El madreño Giro. Bien. ¿Y usted sabe lo que es un pinín? No quién es pinín, sino qué es un pinín. Un pinín se dice de una persona así que se lo cree todo, que no tiene mucha malicia. ¿Y usted cayó de pinín? Yo caí de pinín, claro. Como Vale, pues hasta la próxima y gracias. Hasta luego. Paisano que yo un pinín, que no vale para nada. Vale, pues muchas gracias, hasta luego. ¿Y usted no sabe lo que es el pinín? ¿Lo que es un pinín? Un pinín somos los provitinos. Los provitinos, ¿qué sí. provitinos? ¿Los solteros o los casados son los pininos? Yo creo que los casados. Vale, pues gracias y hasta la próxima, ¿eh? Yo quería saber si puedo encontrar algún pinín yendo al monte. ¿Algún pinín? Sí, algunos pininos hay que van al monte. Sí, y allí sitios en el monte hay pininos. Pininos pequeños. Bueno, los pequeños. Entonces explíqueme qué diferencia hay entre el pinín pequeño y el pinín que va al monte. El pinín pequeño y es un pino pequeño. Y el pinín que va al monte y es un poco inocentín, que va el pinín. ¿Y cuál es más pinín? ¿El que va al monte o al juzgado a Pagón? Aproximadamente. Adiós y hasta luego. Hasta luego. Yo sé lo que es un pinín. Sí. ¿Y usted sabría explicarme lo que es una pinina? ¿Una pinina? Bueno, y una pinina lo entiendo como la mujer del pinín. Sí, ¿y en qué significa el pinín y la pinina? No sé si será el verdadero significado, pero bueno, pinina es como pruvitina, muy inocentina, muy... Es lo que yo entiendo. ¿Y en su caso es pinín o pinina? En el caso mío, Sí. ni pinín ni pinina. ¿Qué es caer de pinín? Caer de pinín. Son un poco así. Así como. Creidín, tontín, vamos. No, Que creo no, creidín no. Quiero decir No. que. A ver, ¿Qué? que, por ejemplo.
No sé, que es inocente. Es una persona así, inocente. Hace pinín. ¿Eso ya que era de pinín? Sí. Bueno, lo de pinín parece que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Lena Vélez probablemente estuviera más de acuerdo con el técnico aquel que decía que pinu y un pinín pequeño. Hombre, sí, a mí me pareció pues una apreciación muy buena. O sea, que pinín y un pino pequeño, perdón. Sí, sí. Pero bueno, pinín ye, si será pocau, yo tengo una imagen de pinín, que ye cuando uno está con Macutu en el campamento y llega el primer día a la mili. Ese un momento momento pinín. Momento pinín, y otro momento pinín pues puede ser eso, pues con una moza estupenda como este que tengo yo aquí, con estos dos, pues qué sé yo. Pero pues, Chema, con una moza estupenda hay que ser un pinón. Oye, que estábamos antes hablando de los pinos, no nos desvariemos y hablemos de pinín. Vamos a desear que Lena Vélez nos lo explique. Pinín, según la acepción del diccionario, dice, en sin picardía, que se deja engañar fácil. Y pone entre paréntesis, una persona. Claro, oye, un perro pinín no puede ser. Claro que también puede ser el hijo de Pinón y Telva, ¿no? Pinín, Digo, o sea, no Pinín, que por una temporada fue Cao Pinín, y Pinón, Pinón, que es el pino grande, pero y también el personaje de Alfonso Iglesias, que en paz descanse y que mandamos un recuerdo desde aquí, al cielo asturiano. Pues sí, hay Pinín, hay Pinón, y Telva, que era la mujer. Exactamente. Y no hay pininos. Yo estoy segura de que en el lugar que hoy vamos a visitar para conocer el origen de su nombre, no hay pininos. Por lo menos yo no conozco ningún. Vamos a ir a Yernes y Tameza. Y es un concello asturiano que está en el centro suroccidente de Asturias y que es un concello, yo pienso que bastante desconocido. Hasta el punto de que mucha gente dice, la mayoría de la gente decimos Yermes. Iba a preguntarte, Chema, porque tú lo nombras con N y yo tengo mi sensación de oírlo con M. Bueno, pues sí con N, Yernes, y vamos ahora a saber por qué. Vamos a ir a Siconcello, que por cierto vamos a aproximarlo por si de algún nunca hay donde lle, está entre Pruaza, Teberga, Grao, está ahí para los cordales de la Granda, la Cordal de Pandu y la Cordal de Tameza. Vamos, es una zona horrible. Y una zona horrible. Tantas montañas, y estos dos topónimos vienen, el primero, de un sitio, Yernes, de un sitio que probablemente adoraban una divinidad pagana. Pagana era todo que no era cristiano, oye, todo que no era cristiano, ¿no? Esta divinidad pagana, romana, llamaríase Aernis, Aerno, y sería un dios eso que trajeron probablemente los romanos. Y Tameza a mí préstame mucho este topónimo, no es que no me preste Yernes, pero es que estamos fartos ya de oír el antropónimo, tanto posesor, que si fulano y posesor, que si fue posesor, que si aquel paisanón era dueño de todos los prados de no sé dónde, que si patatín y patatán. Pues bien, Tameza es un antropónimo, pero femenino. Anda, mira tú. Es decir, oye, ahí había matriarcado, ahí mandaba una mujer. Allí la mujer ya era una posesora. Probablemente ya era una posesora que se llamaba Tamecia. Mandamos también un saludo al cielo Astur, como Alfonso Iglesias. Yo la Tamecia. Y damos ese recuerdo. Muy bien, pues esos recuerdos que hay que enviar, a lo mejor yo no sé si necesitan o no una subidoria. ¿Usted sabe dónde está la subidoria? ¿La? Subidoria. O la corredoria sí, la subidoria no. Ah, ¿no sabe lo que es una subidoria? No. Quisiera saber el significado de subidoria. Subidoria. Ni idea, eso de subidoria me suena a subidón, pero para eso se necesitan drogas y cosas de esas. Vale, gracias, pero corredoria no sí te puedo decir, no, pero no subidoria. Vale, gracias, hasta luego. ¿Usted alguna vez vio una subidoria? No. ¿No? No. ¿Nunca subió a los ríos? Ah, sí, eso sí. ¿Y qué, una subidoria? No tengo ni idea. Pues muchas gracias y hasta la próxima, Nada. Vamos a ver. ¿Tú subes o no subes por la subidoria? ¿Por la subidoria? No sé lo que es. ¿Subes o no subes por la subidoria? Pues no lo sé. Vamos a ver.
Si una subidoria para subir... Para subir, pues subiré. ¿Qué puede ser? Subiré. ¿Y qué puede ser? Una escalera mecánica. Bueno, ya tanto como eso. Yo quiero saber lo que... Oye, puedes decir... Oye, ¿cómo se llama este rey? Fos. A ver, Fos, ¿me puedes contestar lo que lleva una subidoria? No, este no sabe bable. Bueno, subidoria, non é moi difícil. Además, púsonoslo muy bien Sonia, ¿no? Para mandar al cielo, pues, un saludo y decir, subidoria. Sitio, pero donde se sube a un sitio. Hoy sitio, que es repetitivo esta vez, y pone una escalera. Cualquier escalera en general. Oye, y en concreto la más conocida, la que sube a